Eh,
Hola, buenos días. En 5 minutos empezaremos el webinar.
Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Bermejo. Soy el que va a dirigir el webinar de migración a comunicación IP para puntos de medida cuyo encargado de lectura es el operador del sistema y que comuniquen directamente con el concentrador principal. Voy a dar paso ahora mismo a Emilio Barroso. Buenos días. Pues daros la bienvenida al webinar. Después de la sesión que tuvimos la semana pasada, que por motivos técnicos no pudo celebrarse, hoy por el canal de Zoom vamos a celebrar este webinar en el que, como decíamos la semana pasada, tenemos mucho interés por aclarar todas las cuestiones que se puedan plantear. Por parte de Red Eléctrica, estamos un equipo multidisciplinar de los compañeros de tecnologías de información, gente de telecomunicaciones y gente del departamento de medidas, con objeto de todas las cuestiones que puedan surgir, pues daros una respuesta adecuada. Y básicamente lo que os queremos contar en la sesión de hoy es las fechas que tenemos, que ya hemos ido transmitiendo en diferentes foros, la preocupación que tenemos por la velocidad que está llevando el proceso de migración, y queremos también contaros el proceso, la guía que tenemos de ayuda y dónde está ubicada, que os sirva como referencia. El proceso, como vais a ver, hemos tratado de simplificarlo lo máximo posible para que, con independencia de que tengáis pocas o muchas instalaciones, sea algo sencillo de llevar a cabo. Y sobre todo el punto fuerte de esta reunión, y para lo que queríamos tener este momento, es pues para daros la oportunidad de que nos tramitáis las dudas que se puedan producir en todo el proceso. Os dejo con el webinar. El webinar va a ser grabado y lo colgaremos en la web para que lo tengáis también como referencia. Os dejo con Álvaro. Buenos días. Pues ya iniciando el webinar. Por favor, reservar las dudas que puedan tener para el final de la presentación, que habrá un tiempo para consultas, o si lo desean también pueden escribirlas en el chat. Muchas gracias. Bueno, pues por poner un poco en situación, en contexto este webinar, pues es debido al apagado definitivo que las centrales de telecomunicación basadas en par de cobre van a cerrar. Entonces la comunicación para la recuperación de las medidas ya no va a ser posible vía GSM ni RTC, lo que nos obliga a que sea vía IP para todo. Esto es importante para todos los puntos de medida de los que el operador de sistema es el encargado de la lectura y que comuniquen directamente con el concentrador principal. Entonces será tanto en península como en las islas. Es decir, ya no se va a poder comunicar ni por GSM ni por RTC. Por poner también un poco en contexto histórico, en el 2009 Telefónica aprobó, Telefónica tiene aprobado un proceso por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para apagar todas las centralitas de par de cobre de comunicaciones. Este apagado es progresivo, inició en el 2009 y finalizará en el 2025. En el caso que nos ocupa el operador del sistema, la centralita que utilizamos será cerrada en noviembre del 2023 bueno, pues la migración a IP debe estar realizada antes de esa fecha. Las primeras centralitas de cobre que se apagaron fueron la de Sant Cugat en Barcelona y la de Torrelodones en Madrid, y fue en el año 2014. ¿El por qué se cierran estas centralitas de cobre? Pues principalmente es por la obsolescencia tecnológica. Es una tecnología ya antigua y se está sustituyendo por fibra óptica. ¿Y por qué por fibra óptica? Pues bueno, presenta diferentes ventajas, entre las que están pues un menor coste, mayor eficiencia y un menor consumo energético. ¿Y esto cómo nos afecta a las medidas? Pues que ya no se va a poder comunicar por vía GSM ni RTC para recuperar las medidas. Y ahora va a tener que ser obligatoriamente vía IP. Este cambio de la comunicación no es una cosa de ahora, actual, sino que ya se viene planteando desde hace tiempo.
y tiene también sus ventajas, como puede ser que aporta mayor flexibilidad en las comunicaciones, ya que se puede utilizar fibra óptica, 2G, 3G, 4G, 5G e incluso satélite. Es más rápida y además es más fiable. Un dato bastante interesante, sobre todo para vosotros, es que en la mayoría de los casos no es necesario sustituir el contador, sino con incorporar un dispositivo conversor RS232 a IP ya sería suficiente para poder comunicar las medidas por IP. Desde el operador de sistema ya llevamos meses trabajando en esta migración IP. Estuvimos durante unos meses con un piloto y desde el pasado 15 de marzo ya hemos migrado más de 360 registradores. Pero esto solo representa apenas un 6% del total de los puntos de medida de los que el operador de sistema es el encargado de la lectura. Tened en cuenta que la centralita que el operador de sistema utiliza va a cerrar en noviembre del 2023, por lo que el plazo para realizar la migración a IP está establecido que finalice el 15 de octubre de este mismo año. Por favor, tened muy en cuenta que no podemos garantizar la migración en este plazo para las solicitudes recibidas con 2 semanas antes de la fecha del apagado de la centralita. Por lo que cuanto antes lo soliciten, mejor, porque puede ser que si solicitan la migración con un plazo inferior a 2 semanas antes de la fecha del apagado de la centralita, esos equipos o esos puntos de medida que no hayan migrado a IP queden transitoriamente sin recuperar medidas. No habría demasiado problema porque luego una vez que migren a IP se podría lanzar una llamada manual y recuperar las medidas, pero para que lo tengan en cuenta. El plazo de solicitud finaliza el 15 de octubre. Se ha publicado una guía en la web de Red Eléctrica, una guía de migración IP en la que aparece pues, la configuración que deben configurar en los equipos, el procedimiento para la solicitud de la migración y una batería de preguntas y respuestas frecuentes, pues resueltas. Esta guía se ubica en la web pública de Red Eléctrica. Voy a acceder yo para que vean dónde está. Mira, está en la web de Red Eléctrica, buscando por... A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Compartir. Dentro de la web de Red Eléctrica, si buscan Red Eléctrica en Internet, web de Red Eléctrica, pues aquí a la derecha seleccionan clientes, generador, gestión de tus medidas eléctricas, gestión de tus puntos frontera. Aquí aparece, bueno, lo primero, los puntos a los que le puede afectar y abajo es donde aparece la guía. Hay un apartado que es guías para la parametrización de los equipos de comunicación. Y el primer documento, guía, cambio, comunicación IP, es donde explica pues la configuración de la IP, el procedimiento de solicitud y la batería de preguntas y respuestas. Lo voy a abrir para que lo vean. Y aquí lo pueden ver. Vale. ¿Cuál es la configuración que tienen cómo tienen que configurar los equipos? Pues pueden configurar una IP fija, un DNS o un sistema de nombres de dominio o un sistema de nombres de dominio dinámica o DDNS. Importante, no se va a poder conectar por VPN. Desde Siemel vamos a lanzar las llamadas a los equipos para la recuperación de las medidas por 3 IP públicas. Por favor, permitir la lectura de estas IP públicas desde Siemel. En el momento de la solicitud para migrar a IP, os proporcionaremos estas IP públicas para que las configuren en sus sistemas y permitan la lectura desde estas IP públicas. En el caso de que configuren una IP fija,
El formato será de 4 números que estarán entre el 0 y el 255, separado por puntos. Y luego 2 puntos y el puerto, como aparece en el tercer puntito. A, B, C, D, separado por puntos y luego el puerto. El rango de valores de cada número estará entre el 0 y el 255 y luego los puertos que deben configurar estarán entre el 40.000 al 40.999 y el 50.000 al 50.999. Además de por IP fija, también podrán configurar un DNS o DDNS, que es un sistema de nombres de dominio. Eso, sistema de nombres de dominio. Y bueno, si no saben lo que es como una traducción una traducción de la IP, que a lo mejor la IP para el cerebro humano es complicado de entender, pues es la traducción a palabra. Ni idea. Perdón, ¿estoy hablando? Sí, en el caso de proporcionar un DNS, la recomendación es que el nombre contenga el código de la instalación de Siemens. La IP o el DNS puede ser compartido por varios puntos de medida. Pero en el caso de que comparta, la IP sea compartida por varios puntos de medida, deben diferenciar por el puerto. No pueden utilizar el mismo puerto, la misma IP y el mismo puerto para diferentes puntos de medida. La recomendación es que tanto la IP como el puerto sean diferentes para cada punto de medida, porque puede ser, la recuperación de las medidas es más rápida si cada punto de medida tiene su IP y su puerto, porque por ejemplo, si comparten una instalación que tenga 2 puntos de medida principal y redundante, si tienen la misma IP, aunque el puerto sea diferente, hasta que no finaliza la llamada del principal, no puede establecer la siguiente llamada para la recuperación de las medidas del punto de medida redundante. O se puede dar el caso de que a lo mejor la IP del punto de medida principal falle, pues si la IP es diferente para cada uno de los puntos de medida, pues si falla el principal, se puede recuperar las medidas del redundante. Bueno, el formato de los DNS será el formato subdominio, punto dominio, con tantos dominios como consideren. Puede haber varios subdominios o ninguno y las longitudes pueden ser variables. Y luego separar por 2 puntos y el puerto. Por favor, en el DNS no incorporen 2 puntos en los subdominios, porque si no puede haber confusión con la separación con el puerto. Recuerdo que el puerto tiene que ser en el rango entre el 40.000 al 40.999 y el 50.000 al 50.999. A continuación, aquí podéis ver varios ejemplos de DNS. Si queréis, puedo leer el último, que es un poco más diferente. O más, sí, bueno. Este punto de DNS punto es punto particularmente punto largo punto, pero punto válido punto net. 2 puntos y el puerto. Importante, no se permitirá más de un canal de comunicación por punto de medida simultáneamente. Es decir, si tienen un punto de medida principal, solamente puede tener una IP. No vamos a realizar o no vas a configurar 2 IP. Pues si se llama por la IP la que tienen como puesta principal y falla, tener una alternativa. Esto no va a ser posible. Solo se puede configurar una IP con un puerto por punto de medida. En cuanto al proceso de solicitud de migración, ¿cómo va a ser? Pues va a haber 2 formas. Una, solicitud individual de instalación o por solicitud de instalaciones de forma masiva. En cuanto a la primera, la modificación individual de instalación, hemos creado un nuevo tipo de modificación que es la T33. La T33
Para solicitar esta modificación, pues el participante 1 o el representante del punto frontera accederá a la web de SIMEL y ahí podrá, desde el apartado solicitudes EZLOS, modificaciones y bajas, modificación de instalación, pues ahí ya le aparecerá esta ventanita y seleccionará el punto frontera, el participante, y luego en el tipo de intervención, modificación, seleccionará modificación, datos de comunicación. El subtipo de intervención, modificación, seleccionará modificación de la IP DNS de registradores cuya lectura se realiza a través del concentrador principal. Y luego adjuntará el formulario Excel de solicitud. Este formulario, este Excel, es el que rellenan y envían cuando solicitan una modificación de punto frontera. Para los participantes que a lo mejor nunca hayan solicitado una modificación de punto frontera, este Excel lo pueden encontrar en la web de Red Eléctrica, en el mismo lugar donde se ubica el fichero, bueno, el documento de guía. Si queréis, os lo comparto para que lo vean. Se encontraría aquí en la web de Red Eléctrica, en clientes, generador, gestión de tus medidas eléctricas, gestiona tus puntos frontera, o sea, donde se encuentra la guía de IP, que está abajo, pues aquí también está el fichero del Excel, que está aquí en requisitos necesarios, el apartado alta, baja o modificación relativa a puntos frontera cuyo encargado de la lectura es en Red Eléctrica, y aquí pueden descargarse el fichero, que es el Excel. Aquí rellenarían todos los datos de identificación y luego la hoja tipo 3, comunicación, hemos creado una nueva modificación que sería la test 3, migración de número de teléfono a IP. Aquí seleccionaría los puntos de medida, el teléfono actual, que será pues, un GSM o RTC, y la IP o DNS con su puerto. Ya aquí se adjuntarían este Excel, pincharían el leído y acepto el tratamiento de datos personales y pincharían el clic. Luego hay otra forma de solicitar la migración a IP, que es de forma masiva, o sea, muchas instalaciones a la vez. Esta es la forma recomendada porque es la más rápida para migrar, tanto para vosotros como para nosotros. Y se solicitará desde el módulo de Contacta con nosotros del portal de servicios a clientes Pasos. Accederán a Pasos al módulo Contacta con nosotros, la categoría externa medidas eléctricas, cierres de medidas y equipos, comunicación IP, solicitud migración, varias instalaciones a IP. Aquí, pues, escribirán pues, bueno, el texto que quieran poner. Por ejemplo, solicitamos migración a IP y deberán adjuntar un Excel. El Excel lo crean ustedes y lo adjuntan. El formato que tiene que tener este Excel pues, será por columnas y en la columna primera pondrán participante solicitante, que será el participante 1 del punto de medida o el representante que aparece en la web de SIMEL. La siguiente columna, el participante 1, en la siguiente, el punto de medida que desean migrar, luego el código registrador que tiene ese punto de medida asociado, y luego ya la dirección IP o el DNS, y ya por último, el puerto. Recuerdo, el puerto debe estar comprendido entre el 40.000 al 40.999 y entre 50.000 a 50.999. En el caso de que el registrador sea compartido por varios puntos de medida, con que soliciten una sola vez el cambio de IP de ese registrador para un punto, para un punto de medida con ese registrador compartido ya sería suficiente para migrar todos los puntos de medida que tienen ese registrador compartido. Como he dicho al principio de la intervención, por favor, tened muy en cuenta que en noviembre del 2023 la centralita que el operador del sistema utiliza va a cerrar, por lo que desde el 1 de octubre se priorizarán todas las solicitudes de migración comunicadas hasta esa fecha. No podemos garantizar que a partir de las solicitudes
recibidas después del 1 de octubre se realicen en plazo, por lo que se corre el riesgo de que puntos de medida que no hayan solicitado la migración en plazo queden sin medidas de forma transitoria o temporal. No habría demasiado problema porque se podrían recuperar llamando manualmente, pero por favor, tenedlo muy en cuenta. A continuación ya es el tiempo pues, vuestro en el que podéis lanzarnos preguntas y os responderemos. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido claro y estaremos encantados ahora mismo de responderles. Muchas gracias. Vale, pues vamos a leer las preguntas y a ir respondiéndolas. Buenos días, estáis hablando. A ver, compartir pantalla. A ver, bueno, estáis hablando de la pantalla, pero no tengo audio. Vale, pues la primera pregunta es, ¿se tiene pensado ampliar a otros puntos de medida como pueden ser los puntos frontera? Responder. ¿Tiene pensado ampliar a otros? No entiendo muy bien esta pregunta. Si tiene pensado ampliar a otros puntos de medida como pueden ser los puntos frontera. O sea, un punto frontera tiene asociados puntos de medida. Los puntos de medida a los que le afecta la migración a IP son los que el operador del sistema es el encargado de la lectura y que comuniquen directamente con el concentrador principal. Yo creo que el usuario U252841, si nos detalles un poco más la cuestión, porque da sensación que se están mezclando conceptos. O sea, la comunicación es con punto de medida, entonces no entendemos muy bien a qué te refieres. Vale, la siguiente pregunta la lanza Miguel o Tumuro y es ¿qué tiempo tarda en procesar Red Eléctrica el cambio de dirección a IP una vez enviado el formulario de solicitud? Pues la respuesta es tenemos 15 días hábiles para tramitar la solicitud. Luis Mele, la migración a IP también afecta a los equipos de medida de solo consumo o únicamente de generación. Lo comento porque el distribuidor Endesa está mandando cartas a sus clientes indicando que tienen la obligación de sustituir los módems RTC o GSM a IP, porque así lo indica Red Eléctrica. La migración IP no le afecta a los de consumo, ya que los de consumo es el distribuidor el encargado de la lectura. Aquí en la web de Red Eléctrica pueden ver que, a ver, aquí aparece en donde se indica dónde está la guía, aparece Red Eléctrica, cuáles son los puntos de los que Red Eléctrica es el encargado de la lectura. Por matizar un poco la respuesta, a ver, la migración a IP, o mejor dicho, lo que se apuntaba al principio, el cierre de las centralitas de cobre afecta a todo el país y a todos los servicios. Es cierto, nosotros el plan que hemos desarrollado y que se ha compartido en la presentación es en base a cuando el operador que estamos usando nos ha comunicado el cierre de la central que afecta al sistema desde que establecemos comunicación. Ya nos estáis haciendo partícipes que en otras áreas, en
se están cerrando centrales telefónicas, pues porque esto responde a un plan que tiene que estar concluido en 2025. No sé si, no conozco la carta y no conozco el detalle, no sé si esto puede afectar a las lecturas que está haciendo el distribuidor en relación a una zona concreta, porque se apague esa central, la central correspondiente y el distribuidor esté accediendo por comunicación GSM. La verdad es que lo desconocemos. Como ha indicado Álvaro al principio, este proceso de migración afecta a los puntos en los que el encargado de lectura es el operador del sistema, puntos de generación por encima de 450 kBs, y que además están afectados especialmente porque solo aquellos que comuniquen directamente con el concentrador principal. Quiero decir, ahora bueno, viene una pregunta en relación a este tema, pero aquellos puntos que se comunican a través de un concentrador secundario no se ven afectados, puesto que la comunicación la hace el propietario de este concentrador secundario, y nos consta además que desde hace muchos años, en algunos casos ya se establece esa comunicación vía IP. Guillermo Sánchez lanza otra pregunta. Entiendo que los contadores que salen desde un concentrador secundario a red eléctrica le da igual si este concentrador secundario obtiene las medidas por IP u otro medio, ¿verdad? Afirmativo. Necesitamos migrar muchos contadores que actualmente se leen desde el concentrador principal a un concentrador secundario. Sin embargo, este proceso no viene explicado en ningún sitio, solo el cómo hacerlo para un único punto frontera. ¿Se puede hacer con un Excel para todos y evitar lanzar una petición por punto frontera? Pues depende si en principio no, sería por punto frontera de forma individual, pero si como indica, si son muchos, pues envíanos una CI por el portal de clientes, de servicios a clientes, pasos, y le daremos respuesta. Si son muchos, no lo sé, tenemos que darle respuesta. Le damos respuesta individualmente. Me refiero a los puertos para hacer las medidas. No sé a qué se refiere. Siguiente, Miguel Martínez. ¿Qué características debe reunir actualmente las instalaciones de generación en operación o sus equipos de medida para que Red Eléctrica de España sea encargado de la lectura? Pues son los que aparecen en la web de Red Eléctrica, o lo que ha comentado Emilio. Son puntos de generación de más de 450 kVA, o puntos de distribución o puntos frontera, distribución con transporte. Confirmación de que el plazo para la migración de todos los puntos de medida a los que resulta de aplicación el aludido protocolo de comunicaciones finalizará el 15 de octubre de 2023, o si el mismo podrá ser objeto de prórroga según se desarrolle el plan de migración. No. La centralita que el operador del sistema utiliza va a cerrar en noviembre de 2023, y esto no se va a poder modificar, por lo que a partir del 1 de octubre no garantizamos que migremos en tiempo esos puntos de medida, por lo que la recomendación es que lo hagáis cuanto antes. Si la solicitud de cambio de dirección de comunicación únicamente podrá hacerse a través del portal de servicios a clientes pasos, os habilitará alguna otra posibilidad. En caso de que solo se pueda hacer la solicitud a través del portal de servicios a clientes pasos, nos gustaría conocer qué va a pasar con los titulares de plantas de generación en operación que no tengan acceso a dicho portal, y si los mismos deberán darse de alta en el mismo, exclusivamente para realizar esta gestión. Pues en principio sí. Podrán, si no tienen ustedes acceso, pues a lo mejor el representante de los puntos frontera podrán acceder a pasos y solicitarlo. Así que... La siguiente pregunta.
Muy buenas. El menú seleccionado para hacer la solicitud no es modificación de instalación, es intervención, modificación de punto frontera, ¿correcto? Eso es. Tienen que seleccionar. Hay dos apartados que tienen que seleccionar. Uno es el tipo de intervención, modificación de datos de comunicación, y luego el subtipo de modificación, modificación de la IP DNS de registradores cuya lectura se realiza a través del concentrador principal. Otro pregunta. Actualmente tenemos una IP puerto para 2 puntos de medida, cada uno luego identificado con su propio número de contador, al igual que está hecho ahora con las llamadas GSM. ¿Esto no estaría permitido? Eh, en principio, no. No. Cada punto de medida tiene que tener su puerto. O sea, la IP puede ser compartida para diferentes puntos de medida, pero el puerto no. Buenos días. Para las plantas que han realizado el alta de punto frontera por el portal y que no se les ha dado acceso a la web de Siemens, ¿cómo se solicitará esta modificación? Pues si tienen acceso al portal de pasos, deberían tener acceso a la web de Siemens. Si no, deberían activar el servicio de medidas eléctricas dentro del portal. Alternativamente, para solicitar la migración de forma individual, también lo pueden hacer de forma masiva desde el módulo de Contacta con nosotros, como he comentado anteriormente. En Contacta con nosotros, el módulo Contacta con nosotros, categoría externa, medidas eléctricas, cierres de medidas y equipos, comunicación IP, solicitud de migración, varias instalaciones IP. Siguiente. ¿Cuándo se ha de hacer la solicitud? Una vez ya tienes el conversor instalado y operativo. Pues sí, porque si no tiene el conversor, pues no vamos a poder comunicar con el contador, salvo que, pues no, es que tienen que tenerlo instalado, si no, no vamos a poder comunicar por IP. Los puertos obligatoriamente tienen que ser en el rango 40.000, 40.999 y 50.000 a 50.999. Los puertos podrían ser, por ejemplo, el 10.001. No, tiene que ser en el rango que os hemos dicho. ¿Cómo se coordina el test que se realizará previa validación para el cambio GSM a IP? Ustedes lo que tienen que hacer es solicitar la migración a IP. En el caso de que el contador no permita las llamadas por 2 vías, es decir, por GSM y por IP a la vez, lo que pueden hacer es solicitar la migración a IP, pero sin cambiar físicamente esta vía de comunicación. Entonces, cuando un técnico de red eléctrica trate esa solicitud de modificación, se pondrá en contacto con vosotros y le responderá pues, a la solicitud, indicándole la fecha en la que se realizará la prueba de comunicación. En esa fecha, ustedes deben tener físicamente cambiado el canal de comunicación a IP. Si la prueba de comunicación es correcta, se dejará migrado. Se comprobará la firma y ya a partir de ese momento pues ya comunicará las medidas por IP. Buenos días. ¿Nos deja compartir IP para el contador principal y redundante? Puerto claro que no, pero no nos deja compartir IP. Sí. La IP puede ser compartida para varios puntos de medida. Para el principal y redundante, como preguntan. Pero el puerto no. Recomendamos que la IP también sea diferente para cada punto de medida, pero no es necesario. Puede ser compartida. ¿Cómo sabremos que se ha tenido éxito en la comunicación? Pues porque en el momento de que un técnico, lo que comentaba hace un momento, que un técnico de red eléctrica se pondrá en contacto con vosotros para concertar una prueba de comunicación y para ver si es correcta, y en cuanto sea correcta y se recupere la medida con forma correcta, se le responderá y se le dirá ya pueden dejarlo por IP, y a partir de ese momento ya la recuperación de las medidas diarias será por IP. ¿Nos haréis llegar el vídeo de la sesión de hoy? Eso es, se va a publicar en la web. El código del registrador lo podéis obtener lo deberían de tener, y si no, en la web de Siemens lo pueden encontrar. Si no lo encontraran, que lo deberían de tener, porque en el certificado de provisión de punto frontera aparece, y también en la web de Siemens. Pero si no lo encontraran, al menos el punto de medida nos lo tienen que indicar y el participante en el Excel, ¿vale?
¿Cuánto tiempo tardan en dar respuesta a una solicitud de cambio? 15 días hábiles. ¿Cuál es el procedimiento con las nuevas solicitudes que se están gestionando ahora? ¿A qué se refiere? ¿Solicitudes de migración? ¿Cuál es el procedimiento? Pues eso, tenemos 15 días y tenemos 15 días hábiles para responder y un técnico de red eléctrica hará una prueba de comunicación. Cuando trate la solicitud, si es incorrecta, pues entonces se pone en contacto con vosotros para hacer una prueba de comunicación. Vale, ¿cuál es el primero de las solicitudes que está gestionando ahora? ¿Cómo sería la conversión RS-232 a IP? Esta pregunta yo no te la puedo responder. En la guía que hemos publicado en la web de Red Eléctrica hay una pregunta, que es, pues te relaciona con eso y está respondida. No sé si algún compañero de Red Eléctrica puede responder. Buenos días. Para hacer esa conversión necesitan un equipo adicional que se instale en su contador. Es un conversor de RS232 a IP. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, en la web de SIME, como podemos comprobar que los datos se han cambiado, ¿se puede verificar o debemos esperar a la confirmación por correo? Bueno, por correo se confirmará cuando la migración se haya realizado y si no, también lo pueden comprobar por la recuperación de las medidas. En la web de SIME pueden ver las medidas liquidables que hay para cada punto de medida. ¿La IP fija que asignemos a la nueva comunicación es definida por red eléctrica? No. Ustedes tienen, o sea, en la web de IP aparece, tiene que estar entre 4 números, entre 0 y 255, separados por puntos. Y luego el puerto en el rango indicado. ¿Tenemos que no tener nosotros IP para cada línea? ¿Tenemos que tener nosotros una IP para cada línea? La IP puede ser compartida para varios puntos de medida, pero el puerto no. Con el tema de las solicitudes, ¿se puede hacer a través del agente de mercado? O sea, la solicitud la puede realizar tanto el participante 1 como el representante que aparece en la web de SIMEL. Si se refiere al representante, sí. Si se refiere al representante, sí. Vamos. En caso de dudas durante el proceso, valga la redundancia, ¿con quién podemos contactar? Pues en el mismo apartado del portal de pasos, además de haber hay dos categorías. Una es la solicitud de migración masiva a IP y luego hay otra que es de consultas. Pues a través de ahí pueden preguntarnos las dudas que puedan tener. La web de pasos está operativa ya desde hace meses. El concentrador de e-distribución es compatible. Este concentrador es un concentrador secundario, con lo que no afecta para la migración IP. La migración IP solamente le afecta a los puntos de medida que el operador del sistema es el encargado de la lectura y que comuniquen directamente con el concentrador principal. Aquí una pregunta, ¿cómo podemos saber qué clientes no han migrado todavía o no han solicitado la migración? Pues eso deben ustedes gestionarlo. Nosotros no podemos responderle a eso. Ahí ellos tienen que ver sus datos estructurales, tienen que ver si el tipo de comunicación que están teniendo. Pero,
Bueno, ¿cómo podemos saber qué clientes no han migrado todavía a IP? Pues desde la web de Siemens o por pasos, en medidas eléctricas hay un apartado que es puntos frontera, pues ahí pueden ver si los puntos de medida tienen IP o tienen todavía GSM o RTC. Si tengo 2 puntos de medida, con la dirección IP sería suficiente para ambos contadores, que serían principal y redundante. Eso es, la misma IP valdría, pero el puerto tiene que ser diferente para cada punto de medida. Tengo 2 puntos frontera con la misma IP, tengo 2 puntos frontera con la misma IP, el mismo puerto, pero diferente dirección de enlace. ¿Sería posible el alta así? No. Los puntos de medida pueden ser compartidos, pero, el IP puede ser compartido por varios puntos de medida, pero el puerto tiene que ser unívoco para cada punto de medida. En cuanto, aquí hace referencia a las altas. La preferencia actualmente para cuando solicitéis altas de punto frontera es que la hagáis solicitando ya IP. En organizaciones en las que el perímetro esté alejado de la conexión de los módems de los contadores, ¿existe o estáis valorando alguna opción tipo concentrador? Pues no les sabría ahora mismo responder. Por favor, háganos la consulta por pasos, por favor. Por matizar un poco, estábamos comentando el fondo de esta cuestión, bueno, no está identificado el participante. Cuando se menciona que el perímetro está alejado de la conexión de los módems, la pregunta indica si estamos valorando alguna opción de concentrador. No entendemos muy bien la cuestión. O sea, nosotros comunicamos que con la instalación actualmente a través de un módem, si el equipo de comunicación está alejado del registrador, si es esto lo que se está planteando, nosotros la viabilidad de la comunicación la establecemos con el punto de conexión. Desconocemos si el equipo de comunicación y el equipo de medida están o no próximo. La solución la están aportando la propia instalación. No estamos seguros de entender la cuestión. Si no es correcta la respuesta que estamos dando o no aclaramos la cuestión, pues como estaba indicando Álvaro, por favor, si nos facilita a través de una CI en el portal Pasos y nos puede detallar un poco más la cuestión a la que se refiere, pues le daremos respuesta. Gracias. Otra pregunta, Tormos nos dice, supongo que el desprecintado para las nuevas conexiones no necesita nuevo precintado y por tanto no llevan coste. Pues esto depende de cada instalación. En principio, cambiar a IP no debería llevar un desprecintado del contador, pero cada instalación tiene su casuística. Pero como norma general, no. Buenos días, dice Judith Canudas. Entendemos que todos los contadores de venda están afectados con este cambio. Pues de venda, entiendo que venda será un participante o una instalación. Ahora mismo no le puedo dar respuesta a esta pregunta. No, yo creo que se refiere a contadores de venta. Si es así, si se refieren a esto, están afectados exclusivamente, insistimos, aquellos puntos cuyo encargado de lectura es el operador del sistema, es decir, puntos de generación por encima de 450 kVA y que comuniquen directamente con el concentrador principal. Esto es importante. Ya está. Creo que en mi caso la distribuidora también lee el contador de generación neta. Si procedemos a migrar la tecnología de lectura del contador, ¿cómo va a saber la distribuidora cómo leer?
La distribuidora también. O sea, la migración afecta para la comunicación con el operador del sistema y con el concentrador principal. A ver, en este quizás, por lo que estoy entendiendo de la pregunta, es una instalación en la que el distribuidor también está haciendo a la lectura de generación neta. En este caso, nosotros lo que cambiamos es el acceso a ese registrador por la necesidad de apagar la infraestructura de comunicaciones de red. Ya hay casos en los que un equipo de lectura permite un acceso a sistemas SCADA o la propia distribuidora accede de otra forma al registrador. En el caso del acceso que hace el operador del sistema, este va a ser por IP. En el caso de la distribuidora, si accede también de la misma forma a través de GSM y eso no lo puede mantener, tiene que informarlo. José Antonio Cea pregunta, ¿qué ocurre con los puntos de medida en alquiler con la distribuidora? Lo que venimos diciendo hasta ahora. Si viene poco centrado secundario, no le afecta en cuanto a nosotros, al operador del sistema, no le afecta la migración a IP, deberán tratarlo por la distribuidora y si comunican con el concentrador principal de medidas, pues entonces deben migrar a IP. En caso de que los puntos de medida estén afectados, sean de generación mayor a 450 kBA. ¿Existe alguna manera? ¿Cuál más? No sé, creo que... Virgi Polo ha hecho una pregunta que es, buenos días, ¿existe alguna manera a través de Siemens de poder ver las instalaciones que tenemos como representados, cuáles han cambiado de IP y cuáles quedarían pendientes para poder llevar un control de los que han ido cambiando y poder recordarles que tienen que hacer el cambio? Ahora mismo no lo puedo responder, la estamos mirando y le daremos respuesta a lo largo del webinar. Cuando hace una alta nueva, entiendo alta de punto frontera, los datos de punto de medida y código de registrador, ¿cómo los conseguimos? Vale, se refiere entonces a la solicitud. Los datos de punto de medida y el código registrador los deberían conocer porque en el certificado de provisión de punto de frontera aparece, pero si no, tanto en el portal de pasos, en el módulo de medidas eléctricas, hay una pestaña que es puntos frontera. Ahí pueden buscar sus puntos frontera y si no, en la web de Siemens. Vale, volvemos a la anterior, a la que ha hecho Virgi Polo. A ver, estábamos mirando, pedí un momento que saltar la pregunta porque se ha hecho referencia anteriormente, igual no se conoce la funcionalidad o no se tiene claro dónde está ubicada dentro de la web de Siemens, cómo poder ver si la instalación está ya migrada o no a comunicación IP. En concreto, en la web de Siemens, en la parte de consultas de puntos cuyo encargado de lectura es el OS, hay una pestaña de inventario y dentro de los puntos de medida equipos, se llama la opción, seleccionando el punto de medida, se puede ver si el teléfono registrado corresponde a una IP o corresponde a un teléfono. En cualquier caso, como la pregunta ha salido ya varias veces en el webinar y no sé si a continuación tendremos alguna mención más, lo que vamos a hacer es actualizar la guía. En esto ya sabéis que somos bastante proactivos cuando publicamos guías y cuando surgen preguntas recurrentes, tomamos nota para publicar nuevas versiones con este tipo de cuestiones y la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer, tomamos nota porque ha salido varias veces ya recogido, es indicar dentro de esta guía dónde se puede comprobar una instalación, en qué situación está y con eso que todos los participantes puedan saber si su instalación ya ha sido migrada ya o no. ¿De acuerdo?
La siguiente pregunta. Hola, exactamente en el modo en que lleva la IP estática, ¿qué es lo que tenemos que configurar? ¿La IP y el puerto? Eso es. Eso es, tienen que configurar la IP y su puerto. Que el puerto tiene que estar en el rango que hemos comentado. Luis pregunta, buenos días. En el momento que se cambia a IP por parte del operador del sistema, ¿este se lo comunica a las distribuidoras automáticamente y ellas cambian también automáticamente? ¿También automáticamente o cómo se tiene que realizar? O sea, ustedes solicitan el cambio a IP y le daremos respuesta al que lo ha solicitado. Hola Luis, pues tomamos nota de esto porque ha salido también un par de veces ya reflejado en las preguntas del webinar y vamos a analizarlo con más detalle. Vamos a recoger esta cuestión igualmente como apuntaba anteriormente en la guía, en la parte de preguntas y respuestas habituales. Pues vamos a trasladar esta cuestión porque si lo preguntáis varias veces es que tiene que tener algún impacto que se nos está escapando. Entonces lo analizamos y lo trasladamos a la guía. JCapi pregunta, ¿este procedimiento afecta a los puntos de medida tipo 3? No, afecta a los de generación que sean de mayor de 450 kBA y que comuniquen con el concentrador principal de medidas. Buenos días. Como habéis comentado, hay que daros acceso al contador principal y redundante. ¿Cuál es la filosofía de acceso? Es decir, primero ser el principal y en caso de fallo redundante, eso es. Si la IP es la misma, primero se lanza la llamada a los dos, a los dos equipos, al principal y al redundante. Primero se realiza al principal y cuando finaliza ya se lanza la llamada al redundante. Pero todos los días se lee la medida de los dos puntos de medida. Las IP públicas que deben habilitar son siempre las mismas, es para facilitar comunicado. Eso es, desde Simmer vamos a lanzar las llamadas desde 3 IP públicas, que las deben ustedes configurar para acceder, para que podamos acceder a sus equipos. Cuando soliciten la modificación a IP, os las proporcionaremos. Gabino pregunta, una vez realizado el cambio, ¿se certifica por parte de ustedes que el cambio se ha realizado con éxito? Eso es. Realizamos una prueba de comunicación y en el caso de tener medidas pendientes, las recuperaríamos. Y se lo haríamos saber que se ha mirado a IP. Otro usuario pregunta, después de hacer la solicitud, ¿la adaptación la realiza Red Eléctrica o hemos de contratar a una empresa especializada? No entiendo muy bien a qué se refieren con la adaptación. No entiendo muy bien la pregunta. Si la puede explicar un poquito más, por favor. El usuario OCRFC. Otra cuestión nos hace Antonio López. ¿Se nos notifica cuándo estaría la migración a comunicación IP en funcionamiento? Eso es. El técnico de red eléctrica que esté tiene hasta 15 días hábiles para responder y tratar la solicitud y en cuanto pruebe la comunicación y compruebe que la medida se recibe con firma válida, pues le daría el OK y a partir de ese momento ya utilizaría IP para la comunicación con el concentrador principal de medidas. Otra pregunta, o sea, ¿nuestras líneas deben tener datos y una IP fija? Con datos, si se refiere a GSM, no. Para comunicar con el concentrador principal de medidas, solamente va a ser IP fija, DNS o DDNS, con el puerto en el rango que hemos indicado. Buenos días. Desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿habéis tenido en cuenta medidas de ciberseguridad especiales para proteger estas comunicaciones extremo a extremo? Pues yo no le puedo responder esta pregunta. Si hay un técnico
de red eléctrica que le pueda responder, por favor, a Palomo. Buenos días. Lo que se va a hacer en este caso para hacer filtrado por origen en vuestro extremo. Aquí lo que indicaba Álvaro al principio, no se puede establecer VPN porque básicamente hay 6.000 puntos de medida, entonces es algo inmanejable. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, lo que se debe hacer es que delegamos en las instalaciones el filtrado a unas IPs muy concretas para que no esté publicada esa información a todo Internet. Santos Blanco pregunta, en una instalación con contador principal y redundante se entiende, entiendo que se necesitan 2 IP fijas diferentes y puertos diferentes para el contador. Gracias. Para una instalación que tenga 2 puntos de medida, es lo que hemos dicho. La IP puede ser compartida, pero el puerto no. Pero os recomendamos que la IP también sea diferente, pero no es necesario. La IP puede ser compartida, el puerto no. Javier Jiménez pregunta, buenos días. De cara a la migración desde un sistema de comunicación a otro, se comentó con anterioridad que Red Eléctrica le haría efectiva en 15 días. Si se realizase una modificación de los sistemas actuales GSM que inhabilite esta, hasta la confirmación del cambio de IP por parte de Red Eléctrica no habría medidas, ¿sería así? No. Lo que pueden hacer es, en el caso de que solamente puedan comunicar con el contador por un puerto, no cambien físicamente la comunicación IP hasta que un técnico de Red Eléctrica gestione la solicitud, que tiene hasta 15 días hábiles para dar la primera respuesta, y le indicará una fecha en la que se haga la prueba de comunicación. O sea, el técnico primero, antes de avisarle, hará una prueba de comunicación, dará fallida. Entonces ya le responderá al solicitante tal fecha y tal hora para realizar la prueba de comunicación. En ese momento es cuando usted o ustedes deben de migrar físicamente a IP. Entonces, el técnico de red eléctrica realizará la prueba de comunicación a IP, como debería ser correcta si está bien configurado el equipo, y si tiene medidas pendientes las recuperaría, y si no, pues las dejaría migrado y haría una llamada manual para recuperar las medidas de ese mismo día y ver si la firma es correcta. Si es así, se le avisaría, se le notificaría al solicitante de que la prueba de comunicación ha sido correcta y a partir de ese momento ya comunicaría con el concentrador principal de medidas por IP. Un asistente anónimo pregunta, ¿puedo configurar una IP fuera del rango 40.000 a 40.999 internamente y asignarlo a una IP externa 40.000 a 40.999? Como ustedes lo tengan configurado en sus sistemas, eso es una decisión vuestra y no afecta en cuanto a las medidas. Al operador del sistema lo que nos tienen que facilitar es una IP y un puerto en el rango indicado, que es entre el 40.000 al 40. O sea, entre el 40.000 al 40.999 y el 50.000 al 50.999. Salvador Cabañero pregunta, en configuraciones singulares de medida se utiliza en ocasiones un multimodem con varias salidas RS-232 conectadas a los contadores físicos. En este caso, ¿sería posible un único IP puerto para cada punto de medida? Sí, pero el puerto en el rango indicado. En el caso de que el cambio IP lleve cambio de módem, ¿se puede primero cambiar y después comunicar el cambio de módem? Seguramente tengamos más de 70 cambios. Sí, o sea, ustedes pueden cambiar el módem y después comunicárnoslo. Lo que tengan cuidado porque puede ser que tengan días sin recuperar medidas. Una vez que realicen la migración IP, pues se realizará una llamada manual y se recuperaría la medida pendiente. Alejandro Torrado pregunta, solo por confirmar, ¿los puntos frontera tipo distribución también se incluyen en esta migración? ¿Es así? Sí. Si comunican con el concentrador principal de medidas, sí, también les afecta. Otra pregunta.
Si para hacer las pruebas del sistema IP desmontamos el sistema GSM, perdemos las lecturas hasta que se consolide en el sistema de lecturas IP, ¿hay alguna forma de evitar esto? Sí, lo que acabo de comentar hace un rato. No lo solicitan el cambio, pero hasta que no le respondamos desde Red Eléctrica, pues no lo miren físicamente. Diego Barea pregunta, en cuanto a los contadores, ¿hay alguna marca o modelo específico que se haya probado o se recomiende? Me refiero a que se quiera sustituir el contador aprovechando el cambio de comunicaciones o que se tenga que dar de alta un nuevo punto de medida y se quiera cumplir ya con este requisito, en vez de utilizar paralelas de RS 232 a IP. No, aquí en la guía, mira, hay una respuesta. ¡Ay! Leches, he cerrado. Aquí en la guía, creo que estoy compartiendo la guía, sí. Hay una pregunta sobre eso. Y la respuesta es que no hay establecido un listado de contadores. A ver. El listado de modems, no hay un listado de modems, y en cuanto a contadores, todos los registradores actualmente instalados son aceptados siempre y cuando tengan un convertidor RS 232 a IP para comunicación IP, y en caso de nueva adquisición se recomienda que permita la lectura de medida en cuarto horario y sea validada. Pero no hay un listado como tal. A ver, Job pregunta, la explicación ha sido muy clara, pero surgirán dudas en el momento de implementar los datos. ¿Hay algún soporte específico para estas consultas? Sí, desde el portal de pasos. Miguel Ángel pregunta, ¿para un punto de medida principal y redundante hay que poner una IP y puertos distintos para cada uno? Se recomienda poner una IP y puertos distintos, pero no. La IP puede ser compartida para el principal y el redundante. El puerto, no. ¿Con quién podemos confirmar si nuestro punto de medida está asociado al concentrador principal de red eléctrica? Pues esto ustedes lo deberían de saber, si no, desde la web de SIMEL lo pueden ver. Y si no, pues envíen una CI por el portal Pasos y le responderemos. Pregunta un usuario. Hola, soy Pepe de Toro de Endesa. Gracias por la información. Me surge una duda. En el caso de usar como solución el PAT para dar conectividad de una red privada, ¿cuántos puertos TCP podemos usar por cada IP pública? La restricción de puertos 40.000 a 40.999 y 50.000 a 50.999 indicados en el webinar es solo para las comunicaciones necesarias con red eléctrica o con todos los actores del sistema clientes, comercializadora, etcétera. O sea, esa restricción de puertos es para la comunicación con red eléctrica, para los puntos de medida que comunican con el concentrador principal de medidas. Aquí un usuario que hace referencia a otra pregunta, pero no sé ahora mismo cuál es. Me refiero a los que están delegados si es el encargado de lectura el que recibe las medidas y se las entrega a red eléctrica. Bueno, no sé cuál era la pregunta. Por favor, hánosla llegar por el portal de pasos, por favor. Am Caparros pregunta, nosotros tenemos la telemedida en tiempo real con Axpo Iberia y Red Eléctrica. Con unas direcciones IP y los mismos contadores también tenemos la comunicación GSM. Entonces tendríamos que quitar los de GSM y si nos vale la IP que tenemos, bueno, esta pregunta ya está respondida. O sea, telemedida en tiempo real. Aquí está mezclando conceptos, está Sí. mezclando una la parte de tiempo real, es decir, de Sí. ICCP, que es algo totalmente independiente, las medidas de tiempo real de ICCP con las medidas de contadores. ¿Vale? ¿Qué hora es? AM Caparros, que la hizo a las 10:29. Es decir, son conceptos diferentes y tienen que ser IP diferentes. La de los contadores, con los rangos que hemos dicho, totalmente independientes a las IP de los servidores de medida de tiempo real. Muchas gracias por la respuesta. José Antonio López pregunta, buenos días, soy un consumidor electrointensivo y no tengo acceso a la parte del SIMEL para realizar la solicitud. Ruego confirmación de que la solicitud se podrá realizar por email. En caso de los electrointensivos, como son consumidores, no tienen que migrar a IP, ya que no es la distribuidora es la encargada de la lectura de la medida.
la migración IP solo le afecta a los puntos de generación que sean de mayor a 450 kBA y que comuniquen con el concentrador principal de medida. Los que la medida viene por concentrador secundario no les afecta. Y Disculpa, Álvaro, creo sí, que se refiere, sí, los consumidores electrointensivos tienen puntos de medida, son consumidores conectados a transporte y también somos encargados de lectura. Entonces, en este caso sí que tenemos que hacer esa migración y pueden, en principio deberían tener acceso a través del portal porque pueden dar de alta a su empresa y a partir de ahí hacer la consulta y la solicitud a través de las consultas, del apartado de consultas. gracias, Gustavo, por la aclaración. Luis Martínez pregunta, si tengo dos contadores cosidos a un mismo conversor de medios desde el que el SCADA lee los datos de ambos contadores, ¿bastaría con realizar un redireccionamiento de puertos de este conversor para que vosotros también podáis leer? Bueno, como ustedes lo tengan configurado, pues, o sea, nosotros lo que quitamos es una IP y el puerto. Si nosotros realizamos la llamada a ese IP y puerto y comunica, pues sí, valdría. No sé si algún compañero tiene una respuesta mejor. Buenas. En principio, la configuración que tengáis por debajo nosotros no nos incumbe, ¿vale? Esto quiere decir que si para la conexión nuestra es un IP puerto y eso lo reencamináis vosotros internamente, no debería haber problema. Será más complejo y a lo mejor la probabilidad de fallo sea mayor, pero eso está en vuestra configuración. Muchas gracias por la aclaración. Miguel B. pregunta, ¿qué protocolo utiliza la comunicación y cómo podemos comprobar nosotros la comunicación una vez cambiado a IP? Pues, pues esto, cuando el técnico de red eléctrica realiza la prueba de comunicación y sea correcta, pues se la harán saber. Javier Martínez pregunta, ¿tenéis experiencia ya de cambios a IP directamente sobre modem, GSM, GPRS y tarjeta SIM que se incorpora a una IP fija pública? ¿Cómo de fácil ha sido? ¿Genera problemas de comunicación por cobertura? Pues es que no lo sabemos. Como la experiencia que tenemos es la del piloto. Vale. Bueno, hemos tenido un piloto de comunicación en el que participaron más de 150 puntos de medida y bueno, si la IP funciona, o sea, no debería haber problema. Mira, aquí, de hecho, en la guía hay una pregunta que es ¿se puede conectar el módem a través de una SIM? ¿Qué tipo de comunicación debe tener como mínimo? ¿2G, 3G o 4G? El módem para comunicar por IP fija. Y la respuesta es, no hay problema en que el acceso a Internet sea vía móvil siempre y cuando haya una IP pública estática a la que el operador del sistema pueda acceder para la lectura. Entonces, no, o sea, funciona correctamente. Hay puntos de medida que comunican así y hemos migrado y se está recuperando diariamente la medida. Y en cuanto a la cobertura, pues eso ya cada instalación tiene su casuística, pero como norma general se puede realizar y se puede establecer comunicación y recuperación de medidas utilizando una tarjeta SIM. Buenos días, gracias por la información. Para cambiar las comunicaciones en muchos casos será necesario desprecintar el contador. ¿Habrá que solicitar orden de desprecinte ordinaria antes de gestionar el cambio de comunicaciones? Este coste tendrá que ser asumido íntegramente por los productores. Gracias. Como anteriormente he respondido, pues cada instalación pues tiene su casuística. Si para cambiar la vía de comunicación tienen que desprecintar, pues sí, tienen que solicitar el desprecinte y lo tiene que pagar el participante. Pregunta Francisco Javier Manrique. En ADIF somos responsables de medida en los que la frontera, además de con cliente, es una frontera de distribución-transporte. ¿Hay que hacer alguna gestión adicional con los distribuidores implicados?
A ver. Sí, para estos puntos entendemos que en la parte de lectura del consumo que tiene que, o sea, del que Red Eléctrica se encarga de la lectura, tiene que hacer la gestión con nosotros y con el distribuidor, la parte de esos consumos, o sea, o de las medidas que tiene que enviar al distribuidor, tendrá que ponerse de acuerdo con el distribuidor para hacer este cambio. Carlos Ciriet pregunta, ¿qué ocurre si es necesario levantar algún precinto para cambiar el cable de comunicación desde el contador hasta el nuevo módem? Lo he respondido hace un momento. Si tiene que desprecintar, tiene que solicitar un desprecintado. J. Zavala pregunta, tras la comprobación de los datos por el técnico de red eléctrica, se realiza una prueba de comunicación vía IP. ¿Esta prueba se hace notificando al participante? Sí. Primero hará una prueba de comunicación. Si es correcta, pues comprobará la firma, y si es correcta, pues directamente ya le informará al participante que se ha migrado a IP, y si no, pues le indicará que en tal fecha se realizará la prueba de comunicación. Y ahí es cuando tienen que tenerlo migrado físicamente a IP. Nicolás Cobos Cúbico. Se confirma que la opción masiva a través de pasos es válida a pesar del banner que aparece arriba. A partir del día 4 del 5 del 2023, las solicitudes de puntos frontera se realizarán desde la web de SIGMED. Las solicitudes en tramitación se seguirán gestionando desde este portal. Estamos a su disposición. Para solicitar la migración masiva no afecta este banner que indica, porque la migración masiva, como se ha dicho en el webinar y como aparece en esta guía de solicitud a cambio IP, se hace desde el módulo de Contacta con nosotros, y eso tenéis acceso todos los que tenéis acceso al portal Pasos. ¿Vale? La categoría es módulo de Contacta con nosotros, categoría externa, medidas eléctricas, cierres de medidas y equipos, y luego comunicación IP, solicitud, migración, varias instalaciones a IP. Recuerdo que esta es la forma más rápida y la recomendada, la forma masiva, pero también pueden hacerlo de forma individual. Del 5550 pregunta, buenos días, tengo los equipos alquilados a Endesa, a distribución, y tengo abierta una petición para que me den la IP, pero no puedo hablar con técnicos ya que dan un mes para responder. No parece que tengan muy claro cómo han de operar. Bueno, espero que después del webinar, si han asistido, pues les puedan dar respuesta. Y si no, pues le haya servido este webinar, y si no, tienen la guía también de acceso. Si tiene alguna duda más concreta, pues estaremos encantados de responderle por el portal de Pasos, ¿vale? Desde el módulo de Contacta con nosotros. Para puntos de medida tipo 3 y otros, también se extenderá la migración IP. No, sí, o sea, simplemente es para los puntos de medida que comuniquen con el concentrador principal de medidas. Gerdilek pregunta, me ha parecido ver en el manual que se nos solicita que mantengamos ambas comunicaciones, tanto vía telefónica como IP, mientras la red eléctrica comprueba la validez del cambio. Eso es, como debemos de actuar cuando la nueva comunicación se realiza a través de una M2M de IP fija y pública que no permite la comunicación telefónica. Pues bueno, yo entiendo que a lo que se refiere es que solo se puede comunicar por una vía. Pues lo que he comentado. No solicita el cambio, el técnico de red eléctrica hará una prueba de comunicación, saldrá fallida y le indicará una fecha y una hora en la que realizará nuevamente la prueba de comunicación. En esa fecha y esa hora, ustedes tienen que tener migrado físicamente a IP. El técnico realizará la prueba de comunicación, si es correcta, recuperará la medida, comprobará que la firma es correcta y le indicará al solicitante que a partir de ese momento ya la comunicación es vía IP. No sé si algún compañero quiere hablar. Vale. Jorge Rodríguez pregunta, tenemos puntos de medida que SIGMED tiene los datos para poder leer, pero nosotros no tenemos acceso a poder verlo por no darse de alta por nuestra parte. ¿Hay una guía para tomar el acceso y así reportar el cambio IP? Si no tiene acceso a la web de SIGMED, lo puede solicitar de forma masiva por el módulo de Contacta con nosotros del portal de Pasos, a que solo sea un punto de medida.
Eric Ariza Delgado pregunta, ¿es necesaria alguna redirección de puertos de origen-destino de las peticiones que vengan originadas por las IPs de red eléctrica? Como hemos respondido, como tengan ustedes configurado internamente, no nos afecta. Daniel Mena pregunta, ¿qué contadores habéis indicado que no hará falta modificar? Entiendo que se refiere a los puntos de medida, o sea, lo que hemos indicado. Solamente generadores tipo 1 y 2, o sea, mayores de 450 kVA y que comuniquen con, y las DD y DTs que comuniquen con el concentrador principal. Lucas pregunta, si una empresa gestiona puntos de medida de varios participantes, ¿se podrá cargar desde uno de los participantes el fichero Excel de modificación masiva, incluyendo información del resto de puntos de medida de otros participantes que estén siendo gestionados por la misma empresa? Sí. Si las IPs que va a utilizar Red Eléctrica para acceder a los puntos de medida ya son conocidas, ¿pueden facilitarlas ya para que podamos darles acceso a todas las instalaciones? En el momento de la solicitud del cambio, facilitaremos las 3 IPs públicas desde las que Siemens lanzará las llamadas. ¿Cómo puedo saber si mi punto de medida está afectado por esta migración? Porque si es un punto de generación de tipo 1 o 2, o sea, de mayor a 450 kVA, le afecta, o si es una DD o una DT, que comunique con el concentrador principal de medidas. Otra persona pregunta, asistente anónimo, voy a hacer el cambio de varios puntos de manera masiva. En principio iba a utilizar una IP fija común y diferentes puertos. ¿Veis más aconsejable una IP para cada puerto? ¿Hacerlo como lo tiene pensado? Es más aconsejable. O sea, puede poner una IP fija común para los puntos de medida y el puerto diferente, pero es aconsejable porque es más rápido para recuperar las medidas y si falla una IP, pues si tiene varios puntos de medida, pues por el redundante o el comprobante se puede recuperar la medida con otra IP. Entonces sí, es aconsejable tener una IP y un puerto para cada punto de medida, pero no es necesario. Se está grabando el seminario y se proporcionará, Pablo Alcoba. Miguel Utumuro pregunta, si hago el cambio hoy, durante el tiempo que proceséis el cambio, el punto frontera quedará sin comunicaciones. Entiendo que luego se procese el cambio, vais a recuperar los días que no se hayan leído. Una vez conectéis con el contador o hay que hacer algo más. Eso es. No es necesario que hagáis el cambio hasta que un técnico de red eléctrica os indique una fecha para la prueba de comunicación, pero vamos, si hacéis el cambio y lo solicitáis, pues si se queda sin medidas, cuando hagamos el cambio a IP, realizaremos una llamada manual para recuperar las medidas. O sea, por eso no habría problema. Vale, a ver, la verdad es que yo estoy gratamente sorprendido porque uno de los motivos que teníamos para convocar este webinar era precisamente la falta de dudas que se nos estaba planteando en el proceso. Llevamos hora y media, habíamos bloqueado un hueco de 1 hora para atenderos, para daros respuesta y no hemos atendido cuestiones hasta las 11:30, o sea, dentro del webinar. O sea, tenemos que cerrar porque tenemos otros eventos a lo largo de la mañana, pero quiero transmitir varios mensajes. La idea que tenemos con la migración que empezó a principios de marzo, llevamos ya 3 meses casi completo, es no perjudicar a los propietarios de las instalaciones y hacer el cambio de comunicación lo más transparente posible. Por ahí lo ha ido apuntando Álvaro en la respuesta que os daba. De ahí que estemos insistiendo en que al menos se mantenga la línea GSM hasta que se confirme que efectivamente hemos recuperado medida por IP. El cambio tecnológico lo tenemos que hacerlo. Entonces, como os digo, la convocatoria de este webinar respondía a la preocupación que tenemos precisamente por la falta de cuestiones y la falta de equipos que se están migrando.
puntos muy importantes a tener en cuenta. El webinar nosotros lo lanzamos a través de la plataforma Pasos y eso ha llegado a todos los representantes y a todos los generadores. Afecta a puntos que lee el encargado de lectura y con los que tiene comunicación directa. Primer punto muy importante. Han salido también varias dudas, mencionaba, sobre dónde puedes consultar, en qué situación está. Vamos a recogerlo, como os digo, la pantalla de el apartado específico donde puedes consultar esta información en la web de Simel. Y también, por algún comentario que hemos estado viendo, vamos a preparar listados por representante para que os ayuden también a hacer el proceso. De forma que en estos avisos periódicos que estamos dando vía correo electrónico, pues también los participantes sepan cuánto de los puntos que representan no han hecho este cambio de migración. Tenemos que, como digo, que dejarlo aquí. Lamento que no hayamos sido capaces de responder todas las preguntas. Los pasos a dar a continuación, para aquellos que tengáis dudas sobre el proceso, vamos a colgar la grabación de este webinar en la web de Red Eléctrica. Os invito a leer la guía de migración porque muchas de las cuestiones que ha ido respondiendo Álvaro están recogidas ya en esta guía. Y si aún así se mantienen dudas sobre el proceso, en Pasos, en la categoría de consultas, tenemos abierto dentro del apartado de medidas eléctricas una parte para comunicación IP, donde se están comunicando cuestiones relativas a todo el proceso. Insisto, si después de chequear el webinar, chequear la guía de adaptación al cambio de migración IP, tenéis dudas, no sabéis cómo funciona el proceso, por favor, dirigiros a nosotros a través de ese canal, nos ponemos en contacto con vosotros y sobre todo lo que queremos transmitir es que este proceso debe comenzar cuanto antes, porque por las cuestiones que se están planteando hay varios elementos que pueden generar dudas sobre el funcionamiento de la migración. Entonces, para tratar de no realizar muchas iteraciones, en esto ya hemos ido cogiendo experiencia tanto en el piloto como con los equipos que ya se han migrado hasta la fecha, pues os animamos a que iniciéis el proceso cuanto antes. Por mi parte nada más, daros las gracias a todos por la asistencia. Nos hemos juntado más de 400 participantes y esperamos que os haya servido de ayuda el webinar y, como os digo, animaros a que iniciéis el proceso y que nos tramitéis de las dudas que tengáis. Sí, bueno, sí, muchas gracias por la asistencia y estamos encantados de responderos por el portal de Pasos. Un saludo y cerramos la. Adiós. ¿Hay alguna forma de capturar la